la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya composición es eminentemente política, pues explica por qué benefician a talos o cuales personajes. Diego Fernández de Ceballos, el caso más reciente de César Duarte, tu paisano. Bueno, pues O es sea, tu paisano. tengo tantos paisanos que tiene que ser... Tiene que recordarte al infame de... Claro, pero hoy, el martes, la presidenta Claudia Sheinbaum anuncia que viene una reforma al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y si les parece, la escuchamos. ¿Y qué tipo de reforma debe haber, justamente? Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum. Usan prácticas similares a las que ha usado la Corte, en donde para no resolver regresan casos o guardan los casos en el cajón durante mucho tiempo. Eso ocurre en el Tribunal de Justicia Administrativa. Si hay casos de corrupción, pues eso ya lo tiene que determinar las instancias correspondientes y poner su denuncia en la Fiscalía. Para eso tienen que modificarse muchas leyes, que son las que ahora, algunas de ellas ya se enviaron y otras están por enviarse, que tienen que ver con todos los procesos, desde la ley de amparo y otros, para poder reducir los tiempos y que en efecto se cumpla la Constitución, para que los juicios no se vayan como algunos que conocemos, que llevan 18 años sin resolverse. Entonces, eso viene en las siguientes leyes y eso le afecta al Tribunal de Justicia Administrativa o le impacta al Tribunal de Justicia Administrativa. Me siento obligado a preguntar si una reforma a ese tribunal va a alcanzar a modificar estructuras que son tan poderosas que corrompen todo. Me permiten y leo dos párrafos del libro de Munadora porque eso te dice o pone en duda si una reforma de ese tamaño realmente va a profundizar. Claro. Dice Munadora, el hijo del ministro al que le hizo fiesta a Carlos Salinas de Gortari, Sergio Valls Esponda, ha sido magistrado en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y director general del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa del mismo Estado, lugar donde, por cierto, también fue coordinador jurídico de la Secretaría de Medio Ambiente, aunque antes estuvo en Caminos y Puentes Federales, CAPUFE, y como delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del ISSSTE, en Morelos. Mari Carmen Valls Esponda, la hermana, fue diputada del PAN de marzo del 2010 a agosto del 2012, casualmente en sustitución de Roberto Gil Suart, casado con Carlos Alberto Lezama Fernández del Campo, entonces secretario técnico de la mesa directiva del Senado de la República por el mismo partido político, quien es padre de Marco Antonio Lezama Mo, entonces su procurador regional de justicia zona centro en Jalapa, Veracruz. Todo conecta, las coincidencias se producen intencionalmente. El otro hijo, Guillermo Valls Esponda, ha sido titular del OIC, del órgano de control interno de control, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el IFAI, coordinador de Asuntos Internacionales y Agregaduría de la Fiscalía General de la República y después agregado legal para Europa, Nadita. De ahí pasó al SAT como administrador general de servicios al contribuyente, áreas de verdad envidiables para cualquiera donde se puede servir y servirse. Caray, más si tenemos esos niveles de contactos y redes afectivas. En abril del 2016 lo nombraron magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en un claro conflicto de interés, pero no podemos ni por asomo pensar en tráfico de influencias en estos nombramientos. Por favor, sobre todo la fortuna de ser nombrado en un descuidito imperdonable de la Cuarta Transformación como presidente del tribunal hasta el 2025. Son las implicaciones y entretejos del poder que han favorecido, privilegiado y enriquecido a familias a costa de su servicio a la jerarquía del poder político y empresarial. Me he entretenido mucho mapeando esta red de vínculos, dice Munadora en este texto, y me quedo muy corta, muy corta. Es solo una pequeñísima muestra que permite razonar y comprender muchos temas de negocios y política que se entrelazan. ¡Wow! Sí, es la verdad. Fíjate que yo fíjense que me siento, bueno, no yo, sino que siento que los ciudadanos estamos acorralados por tantas redes de corrupción que están imbrincadas una con otra y que se protegen, no importa de qué color sean, porque hay muchos intereses en juego. Y hablamos de miles de millones, aparte de los cargos, de negocios, de prebendas, o sea, cuestiones que ni siquiera nos imaginamos, lo que es la devolución de un IVA, lo que es impuestos, del seguro social, Infonavit, que es otro coto de corrupción y que no por cambiar a uno mágicamente desaparece. Esa es una gran mentira. Que bueno, también tendríamos, después será para otro programa que demos, que si hubieran tenido una política de vivienda digna en lugares apropiados, no tendríamos el problema que hoy empieza a crecer, ¿no? O sea, la corrupción tiene brazos donde quiera. Aquí lo que escuchamos de nuestra presidenta creo que se va a quedar muy corto. Muy corto porque
entre todo esto que está sucediendo, pues los grandes intereses, yo no creo que le vayan a decir todos, oiga, no, pues hay que hacer esto y mejor aumentarle, quitarle. ¿Por qué? Porque ahí están intereses de personas que aún siguen en el SAT, en la Procuraduría Fiscal, en la Fiscalía Anticorrupción, en la Procuraduría General de la República, en los OIC. O sea, todos tienen la Auditoría Superior de la Federación. Nada más hay que checar cuántas auditorías ha habido en estos 8 años de la pandilla que llegó para querer quedarse en la auditoría, a la Fiscalía General, a la Fiscalía Anticorrupción, a la Procuraduría Fiscal. O sea, todo esto, ¿cuántas auditorías ha habido? Y van a ver que no hay nada y todas son una maravilla, porque ahora ya parte de sus atribuciones fabricadas, es decir, cero observaciones, cero. A los gobiernos estatales. No, aplausos, aplausos. Dijeron, paga. ¿Cuál caso recuerdan ustedes donde se ha impuesto que se regrese lo robado a los funcionarios públicos? No Jamás recuerdo. en la historia. No. Este tribunal tendría atribuciones para ello. ¿Qué ha pasado? Que muchos de los casos, pues en estas negociaciones tan opacas que se hacen, van en detrimento del interés público. Entonces, esa reforma tiene que ser de gran calado, pero además que a quienes se designe también tengan un perfil que no sea parte de esas redes de complicidad, de intereses. Sí me parece, Álvaro, muy relevante el que destaques el perfil hasta partidista de estos integrantes del tribunal. Por ejemplo, el presidente en funciones, que termina en diciembre de este año. Febrero. En enero, pues, se va a dar la elección en enero. Designado Sí. por Enrique Peña Nieto. Claro. ¿Creen que en algún momento iba a emitir un fallo contra quien lo designó en el cargo? Bueno, nunca. Jamás. Ese es el problema. Entonces, tiene que ver con la reforma, tiene que ver sí con las atribuciones y tiene que ver con los perfiles que se designen en ese tribunal. Sí, porque si no estaríamos en un tema como lo hemos venido discutiendo. Ponen a perfiles únicamente por compromisos y la verdad estamos hasta el gorro de eso los ciudadanos. Necesitamos gente que sea competente, eficiente, íntegra, ética y que pueda responder sin miedo, porque si se someten, ¿para qué queremos sometimientos? Y ahí también sería esta propuesta que se quedó a medias en este plan anticorrupción, porque no se sabía si se iba a tener o no mayoría. Debía haber una agencia anticorrupción nacional, autónoma en gestión, que puede en cualquier caso entrar. A ver, que hay una denuncia contra el tribunal que pueda revisar resoluciones, acciones, la trazabilidad financiera. Lo que comentan, jamás en la historia de qué viven, cómo sobreviven tantos años. Y luego los vemos que viven a un lujo, que si alguien hiciera la cuenta, ¿cómo pueden sostener ese ritmo de vida? Bueno. El caso de Peña es uno, perdón la interrupción, Monadora. El caso de Enrique Peña Nieto es un caso, pero ¿cuántos funcionarios del gobierno de Peña, del gobierno de Calderón, del gobierno de Fox, De todos. y claro, de antes también, tienen un tren de vida que no se corresponde Y con el gobernadores. servicio público, que Claro. solamente ha sido eso? Es que ahí es donde No puedes vivir de la política. Sí. Donde no sabes tú cómo una reforma puede tener grandes alcances. Claro. Digo, si no llegan los cumpleaños, por ejemplo, el de Diego Fernández de Ceballos, ¿se acuerdan ustedes que lo graba Xóchitl Xóchitl Gálvez? Gálvez. Pues porque no se da cuenta, ¿Por qué hombre. Xóchitl Gálvez? Porque Nada más. Xóchitl Gálvez, no se da cuenta lo que está grabando ahí, las Pero fue complicidades. un está- gran favor el que le hizo a la sociedad que haya exhibido a todos los invitados a la fiesta de cumpleaños de Diego Fernández de Ceballos, Porque creo ahí yo. acuden Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, está Carlos Navarrete cuando era el dirigente del PRD en ese momento, están Carlos Slim, José Córdoba Montoña, Porfirio Muñoz Ledo, está Norberto Rivera Carrera, o sea, Se solamente pelean Roberto por ir. Hernández, en claro. esa boda pelean. nada Pelean más. por ir.